Hoy nuestro Emil Chireno conversa y analiza con nosotros el acuerdo Ucrania-Rusia sobre el tema de los granos y además el cese al fuego para las exportaciones. Emil, qué bueno que llegó el martes para que vengas. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches para ti. A ti y al público que te sigue. Veo que tenemos un programa bastante variado como siempre y muy internacional hoy, lo cual me agrada bastante. Qué bueno. Veo que hay una panorámica ahí bien buena de lo que está pasando. Bueno, uno de los temas de la palestra actualmente, porque tiene mucho impacto en el mundo en desarrollo, es el tema de este cese al fuego entre Rusia y Ucrania. Entonces se preguntará, ¿y por qué eso tiene un impacto aquí? ¿Por qué no importa eso a nosotros? Bueno, porque la razón de ese cese al fuego fue que se permitiese exportar mucho grano, 22 millones de toneladas de granos, entre trigo, maíz, se supone que están almacenadas y deben salir producto de este acuerdo. Este acuerdo fue un acuerdo que se armó por iniciativa de Turquía. Sabes que Turquía se ha convertido para mí en mi tiempo libre. Estoy estudiando un poco más ahora la actual diplomacia de ese gobierno, porque a pesar de todos los problemas que hay, una inflación del 80%, el juego diplomático más interesante, más complejo, yo digo que ellos están jugando ajedrez tridimensional, son los turcos, porque con Ucrania están con todo el mundo. O sea, son de la OTAN, le venden a Ucrania armamento, pero también son aliados de Rusia y encima de eso también son los que están haciendo el acuerdo del cese al fuego. Sus barcos van a escortar a parte de los barcos de Ucrania. Y bueno, el motivo del acuerdo era permitir que Ucrania exporte todo este grano. Recuerden que Ucrania es una potencia exportadora de alimentos, especialmente de granos. Y esos alimentos salen por el mar Negro. Entonces, por la superioridad militar evidente de Rusia, están bloqueados los puertos de Ucrania, pero están bloqueados por la salida al Mar Negro de los barcos rusos, pero también por las propias minas que Ucrania ha puesto en el Mar Negro cerca de sus puertos para evitar que los barcos rusos se acerquen más. ¿Y qué es lo que dice el acuerdo? No voy a quitar las minas, pero los pilotos de mis barcos van a guiar a estos barcos cargueros comerciales de grano para que puedan salir al mar abierto y se pueda exportar el grano. ¿Por qué eso es importante? Por la presión inflacionaria que está viviendo el mundo con los alimentos, especialmente con los granos. El trigo, por ejemplo, es la base nutricional de una enorme cantidad de países, especialmente en el mundo en desarrollo. Y con el incremento que hay en los precios, pues se eleva la factura de importación de los países y probablemente se incrementan los índices de hambre. Entonces, parte de la estrategia occidental para atacar a Rusia es llamarle a la guerra del hambre, o los juegos del hambre, como la película, los Hunger Games, diciéndole al mundo, bueno, usted está comiendo menos porque ese señor en Moscú decidió iniciar una guerra y él preside un país que es el productor más grande del mundo de trigo y le dio la gana de atacar al segundo o tercer productor más grande que es su vecino. Entonces, ese conflicto le ha costado a usted un pan más caro y Entonces, Rusia manda a su ministro de Relaciones Exteriores esta semana a África, haciendo un tour Sergei Lavrov, tratando de contrarrestar la narrativa de que el incremento en los precios es producto de Rusia y tratando de impulsar la narrativa de que no es Rusia el problema son las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia, que le impiden exportar mucho de su grano y por eso ha habido un desabastecimiento y se han incrementado los precios. Sea cual sea la narrativa, obviamente que la guerra es el origen de todo esto. Y esa exportación de granos pues supone un alivio. El problema está en que ese acuerdo que fue anunciado con bombos y platillos por el secretario general de la ONU, diciendo que ya él ve una luz al final del túnel y bla, 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 está un poquito en incertidumbre ahora, porque a pesar de haber sido firmado el viernes, a los 2 días, pues Rusia lanzó un ataque de misiles a uno de los puertos de Ucrania, en Odessa. El argumento ruso es: yo no estoy violando el acuerdo porque yo no estoy atacando un barco ni estoy atacando una instalación, una infraestructura civil. Yo estoy atacando supuestamente un depósito de armas que estaba cerca. Siempre se usa ese argumento en la guerra. El punto es que Putin ha logrado... Pero ha tenido mucha puntería, fíjate. Cada vez que atacan un lugar donde es lamentable, resulta que es coyuntural y el argumento es el mismo. Es que cerca de ahí había un depósito de armas. Sí, todo el que esté en guerra hace eso, porque también hacían eso los americanos con las muertes colaterales en Irak, que no era ese hospital y queríamos bombardear, realmente era lo otro. La guerra pasa eso. Ahora, fuera de las intenciones, el efecto práctico es que el acuerdo está en el limbo y eso beneficia mucho a Putin, la incertidumbre.
Recuerda que Putin es el maestro de no saber el otro qué es lo que él va a hacer después, de mantener un poco el juego así como confuso. Entonces ahora la pregunta es, ¿se cumplirá o no se cumplirá el acuerdo? El problema está, yo creo, en ni siquiera si se va a cumplir o no, porque aunque se cumpla, esta gran ola de sequía que hay en el sur de los Estados Unidos, en el este de África y en todo el mundo, en la India, en Indonesia, ha hecho que incluso la producción de muchos otros países que no son Rusia y Ucrania de granos se haya desplomado. Entonces hay una demanda tan grande y hay un problema de oferta tan grande, producto de las sanciones, producto del bloqueo de Ucrania, pero producto de también de la ola de calor, que aunque tú traigas al mercado esa gran oferta, esos 22 millones de toneladas, no está muy claro para la mayoría de las personas que siguen estos temas que eso va a tener realmente un impacto muy grande en el descenso del precio. Además hay otro problema, el comercio marítimo depende mucho de la predictibilidad. ¿Por qué? Porque esos barcos transportistas pagan unos seguros y esa póliza de seguro es una valoración del riesgo que tiene el barco para poder desempeñar su función. Si hay incertidumbre sobre si Rusia va o no a respetar este acuerdo, ¿qué pasa? Que el costo de asegurar esos barcos se incrementa significativamente y muchas empresas simple y sencillamente no quieren ir a buscar el grano porque tienen miedo de que le caiga un misil. Entonces al final esto es como que un éxito a media, diría yo, porque queda realmente muy entredicho. Sí, sí, muy entredicho queda eso. Qué lamentable, y el mundo en el medio. Y el mundo en el medio. Entonces nada, yo la más les digo que no crean que le va a bajar el pan, no se olvídese de eso, probablemente el impacto de esto no sea muy significativo, pero es un primer paso, es la primera tregua que se da de manera, entre comillas, formal, o sea que yo me mantengo siguiéndolo porque la verdad es que todo lo que emana de esta guerra en este contexto económico y también el tema humano, obviamente, de la pobreza y de la cantidad de personas que no están comiendo porque los alimentos son más costosos, yo creo que tiene que importarnos como seres humanos. Tiene que importarnos. Tiene que importarnos. Entonces, nada, le seguiré dando seguimiento y si otro tema de esa índole tiene alguna repercusión para la República Dominicana, cuente con que yo voy a traerlo para acá. Gracias, Emil.